Veamos cómo surge el potencial de acción en este tipo de fibras musculares lisas. El potencial de membrana normal del músculo liso generalmente fluctúa, pero se le da un aproximado entre menos 20 hasta menos 60 milivoltios. Ese es el potencial de membrana normal. Existe un potencial de acción que generalmente supera el 0 milivoltios y para que este se produzca requiere de un umbral, y este umbral generalmente fluctúa a nivel del menos 35 milivoltios. El potencial de acción difiere un poco si hablamos del músculo liso unitario y si hablamos del músculo liso multiunitario. En el músculo liso unitario puede darse de dos formas. Puede darse un potencial del tipo espiga o puede darse un potencial del tipo meseta. El potencial de tipo espiga en el músculo liso unitario dura aproximadamente entre 10 a 50 milisegundos. Y estos potenciales son los que mayormente se dan y generalmente son posteriores a las denominadas ondas lentas. Es decir, estas ondas lentas son variaciones en el potencial de membrana que pueden darse por dos causas. La primera puede ser porque aumente la difusión de los iones, o dos, porque aumente la actividad de los canales que permiten el paso de esos iones. Este potencial en espiga normalmente se da cuando estas ondas lentas alcanzan el umbral de menos 35 milivoltios, es decir, cuando esa actividad de los canales aumenta demasiado y hace que se produzca un potencial de acción. Es decir, las ondas lentas no son potenciales de acción en sí, solo son fluctuaciones del potencial de la membrana. Y en el caso de que se produzcan potenciales del tipo en meseta, sabemos que se da porque se abre un tipo especial de canales, que son los canales de calcio, pero que son canales del tipo L, es decir, son lentos, tanto para abrirse como para cerrarse. Por lo tanto, originan la meseta. Este tipo de contracción se ve en músculos que requieran de que la contracción dure mayor tiempo, como por ejemplo en los uréteres, en el caso del útero, y algo muy importante que incluso sirve para regular la tensión arterial y se da en los vasos sanguíneos. Cabe destacar que el potencial de acción en el músculo liso unitario, el principal electrolito es el calcio. Normalmente, para que se origine un potencial de acción, hablamos de que se abren los canales de sodio, pero en el caso del músculo liso, en realidad el que origina en sí el potencial de acción será el calcio, y principalmente el calcio del líquido extracelular. Fisiológicamente, lo normal es que en el músculo unitario el potencial de acción surja posterior a una excitación, ya sea por un neurotransmisor o ya sea por una hormona. Sin embargo, existe una tercera forma que es especial en este tipo de músculo, y es por distensión. La distensión de las paredes de una víscera, músculo unitario o visceral, hace que el potencial de la membrana pase a ser mucho menos negativo. Es decir, que el músculo, al distenderse, provoca que el potencial de membrana, que normalmente es de menos 20 a menos 60 milivoltios, alcance un valor de menos 35 milivoltios como mínimo. Y al suceder esto, hace que esa distensión genere potencial de acción de forma espontánea. Y al generar el potencial de acción de forma espontánea, obviamente ocurrirá la contracción muscular. Esta forma de estimulación y de generación de potencial de acción es sumamente importante en el tubo digestivo, precisamente a nivel de los intestinos. Es decir, que cuando un intestino normalmente se llena, al distenderse provoca que ese contenido, por contracción muscular, comience a desplazarse. En el caso del músculo liso multiunitario, la estimulación será dada por un neurotransmisor, que puede ser acetilcolina o puede ser noradrenalina. Normalmente los neurotransmisores en este tipo de músculo suelen persistir en la unión. Es decir, que al persistir, al quedarse en la unión neuromuscular,
causan alteraciones repetidas del potencial de membrana ante un solo estímulo. Es decir, un solo estímulo causa varias excitaciones. Y de esa manera hacen que el potencial de membrana fluctúe y se produzca la contracción. Se dice que en el músculo liso multiunitario no existe como tal un potencial de acción verdadero, ya que la fibra es muy pequeña y por esta razón no generan verdaderos potenciales de acción. Dijimos que lo normal era por un neurotransmisor, pero también existen otros tipos de estímulos, como por ejemplo estímulos del tipo químico tisular y estímulos hormonales. ¿Cómo va esto en este tipo de músculo? Por ejemplo, en el caso de los factores químicos tisulares locales, podemos citar como ejemplo a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de las arteriolas. Normalmente, las arteriolas se adaptan a la composición de la sangre, es decir, a la composición química, siendo así que, por ejemplo, a nivel de la presión de oxígeno, a nivel de la presión de CO2 o a nivel de la cantidad de hidrogeniones que existan en la sangre, estas arteriolas y en específico el músculo arteriolar va a cambiar su estructura, se va a contraer o se va a relajar dependiendo de la concentración, por ejemplo, de estos distintos elementos. En el caso de que exista una presión de oxígeno disminuida, el músculo arteriolar se va a relajar, se va a inhibir, por lo tanto va a causar vasodilatación. Si la presión de CO2, dióxido de carbono, se encuentra aumentada, el músculo también se va a relajar, por lo tanto también causará vasodilatación. Si encontramos que la cantidad de hidrogeniones se encuentra elevada, el músculo arteriolar también se va a relajar y por lo tanto también va a causar vasodilatación. Existen otras causas por las cuales también puede inhibir la contracción muscular a nivel de las arterias, como por ejemplo una acidosis láctica también va a provocar vasodilatación, un aumento de la cantidad de potasio, una hiperpotasemia también, una hipocalcemia también producirá vasodilatación y el aumento de la temperatura corporal también. Si hablamos de factores hormonales, encontraremos que asimismo a nivel de las arteriolas estarán actuando diferentes sustancias como por ejemplo la angiotensina 2, que lo que hace normalmente es excitar. Y aquí al excitar provocará que el músculo se contraiga, por lo tanto ya no será vasodilatación sino vasoconstricción. Otra que podemos citar es la endotelina, que en ciertos casos puede excitar, pero que también puede inhibir, dependiendo del receptor que vaya a estimular. En las mismas arteriolas puede provocar vasoconstricción o puede provocar vasodilatación. Si hablamos de la oxitocina, por ejemplo, esta oxitocina puede también inhibir o puede excitar. Cuando decimos que la oxitocina está inhibiendo, actúa a nivel de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, provocará también vasodilatación. Sin embargo, cuando está excitando, es decir, cuando produzca contracción, hablaremos que está actuando a nivel del útero, que normalmente se lo utiliza para el manejo del parto. Y así una infinidad de hormonas que, dependiendo otra vez del receptor que estos estimulen, provocarán una contracción, excitan, o provocarán una inhibición, es decir, no hay contracción. Y para terminar, veamos cómo es el proceso de contracción. Ahora sí. Entonces veamos cómo va esto. Para que se produzca la contracción necesitamos siempre de un estímulo. Y este estímulo puede ser inducido nuevamente por un neurotransmisor, por una hormona o, como habíamos visto hace poco, por distensión. Cuando llega el estímulo, supongamos que sea un neurotransmisor, a través de una fibra nerviosa, a nivel de las varicosidades se libera el neurotransmisor, que principalmente en este caso diremos que es acetilcolina.
Este neurotransmisor se unirá al receptor que se encuentra en la membrana de la fibra muscular lisa. Receptor activado por acetilcolina o canal iónico activado por acetilcolina. Estos canales iónicos activados por acetilcolina lo que van a realizar es lo siguiente. Tengo la molécula de acetilcolina, vámonos aquí abajito, y se une al canal receptor de acetilcolina. Cuando se une, abre este canal y permite la entrada del calcio. Por lo tanto, este canal es un canal excitador que va a permitir que el calcio que se encuentra en el líquido extracelular ingrese hacia el líquido intracelular. Y de esta manera se propague o comience a generarse un potencial de acción. Al generarse un potencial de acción, a su vez, hace que a nivel de las caveolas, recuerden que es un túbulo T rudimentario, existe un receptor denominado receptor de dihidropiridina, muy similar en el músculo esquelético, que se encarga de activar a un canal denominado canales de rianodina. Cuando abre este canal, permite que el calcio que también se encuentra en el retículo sarcoplásmico pueda salir hacia el líquido intracelular. De esta manera aumenta aún más el potencial de membrana y lo hace mucho más positivo. Este calcio que entró a la célula se une a la enzima que hemos citado anteriormente, denominada calmodulina. Esta enzima calmodulina se activa con la presencia del calcio y forma un complejo denominado complejo calcio-calmodulina o calmodulina-calcio. Posterior a esto, este complejo de calcio-calmodulina se une a una enzima fosforiladora denominada miosina sinasa. Esta miosina sinasa es la encargada de que a nivel de la cabeza de la miosina se genere lo siguiente. La miosina sinasa fosforila a la cabeza de la miosina, específicamente fosforila a la cadena ligera que habíamos dicho que era una cabeza reguladora. Al momento de fosforilar la cadena ligera de la miosina, hace que esta cabeza tenga ahora sí la energía suficiente para desplazarse hacia la actina y de esta manera unirse a ella. Una vez que se une, genera el potencial ya, genera la contracción mediante el mecanismo que habíamos visto en el músculo esquelético, que es el golpe activo. Sabiendo que la contracción en el músculo liso siempre será mucho más lenta. Asimismo, el desplazamiento de la cabeza también será mucho más lento. Sin embargo, esa contracción en algún momento igual tiene que ceder. Y esto se da partiendo desde donde nosotros habíamos dicho que se liberaba la sustancia excitadora. Cuando esta sustancia deja de liberarse, ocurre lo siguiente. Como ya no existe acetilcolina en el espacio sináptico, ya no existe o se despega la acetilcolina del receptor activado por acetilcolina. Por lo tanto, este se cierra y ya no permite que el calcio ingrese a la célula. De la misma manera, el canal de rianodina se cierra, evitando que el calcio que se encontraba en el retículo sarcoplásmico también salga hacia el líquido intracelular. Y todo ese calcio que se encontraba en este compartimento comience a salir por dos formas. La primera comienza a salir a través de la denominada bomba de calcio que se encuentra a nivel de la membrana plasmática, que en este caso sería el sarcolema. Y el otro es que a nivel del retículo sarcoplásmico existe la otra bomba de calcio del retículo sarcoplásmico que también se encarga de eliminar ese calcio del líquido intracelular y regresarlo hacia el retículo sarcoplásmico. Después de haber ocurrido esto, aparece otra enzima citosólica que en este caso hace todo lo contrario a la miosina sinasa, y es que es una enzima fosfatasa y se la denomina como miosina fosfatasa. Esta miosina fosfatasa lo que va a hacer es escindir ese fosfato que se unió al inicio de la cabeza de la miosina, es decir, lo elimina, haciendo que la cabeza se quede
sin su energía y por lo tanto regrese nuevamente a su posición inicial. Recordando siempre que todo este proceso se da de forma muy lenta, pero asimismo es más prolongada. Cabe destacar que para que el calcio salga del líquido intracelular hacia el retículo sarcoplásmico y hacia el líquido extracelular, en ambos casos también se requiere una molécula de ATP, energía. Recuerden que es por transporte activo. Y de esta manera se da todo el mecanismo de contracción, excitación del músculo liso. Siempre tengan en cuenta que cuando la perseverancia actúa, lo utópico se hace imposible. Espero que les haya servido de mucho el video, que sigan repasando. Si tienen alguna duda, si algo no fue explicado de la mejor manera, estamos para resolver todos esos inconvenientes. Hasta una próxima ocasión. Bye bye.